Aló, buenas noches. Gracias por estar acá acompañándonos el último día de la exposición Chisito en Lucila Hualqui Espacio. En esta oportunidad es el día de la clausura. Estamos en esta oportunidad con Carla Sagástegui. Ella es directora del Espacio Cultural Artolince, doctora en Arte, Literatura y Pensamiento por la Universidad Pompeu Fabra de Barcelona, en España, y en la Pontificia Universidad Católica del Perú es graduada, y en la Universidad de Ingeniería y Tecnología enseña también. Enseña tanto en la Pontificia Universidad Católica como en la Universidad de Ingeniería. Ha estudiado psicoanálisis vincular en la Sociedad Peruana de Psicoterapia, psicoanalítica de pareja y familia. Sus estudios acerca de la literatura arquetípica sustentan su amplio trabajo sobre la historieta peruana, publicada en libros y revistas especializadas. Coautora con Jesús Cosío de Ya nadie te sacará de tu tierra, un cómic sobre la reforma agraria en el Perú en el 2019. El año 2021 publicó su primer cómic, La Mujer Nueva, historia política de Magda Portal. Ha realizado documentales y utilizado el collage como base para exploraciones académicas. Entonces les dejo con ella. Muchas gracias, Lucila, muchas gracias, Jimmy, por haberme dado este espacio. Sí se escucha, ¿no? Préndelo hacia arriba. Ahí está, ahora sí. Muchas gracias por este espacio de diálogo, ¿no? Entiendo que es una conversación, entonces vamos a ir hablando. Me imagino que todos se han sorprendido también con la muestra, igual que yo. A ver, hay dos cosas que quiero trabajar. Uno es las tres partes que tiene, que es pintura, escultura y videoarte. Y luego me quiero centrar en el subtítulo de la muestra de Chisito, que es Opciones ambiguas y reflexiones torcidas, porque ese nombre me parece que es muy importante. Entonces vamos a empezar con la combinación de pintura, escultura y videoarte. Todos ustedes han empezado primero acá, ¿no es cierto?, en esta sala con el reportaje, que en realidad es videoarte, y luego hay otro arriba. Cuando ustedes vieron este reportaje aquí, ¿sentían que era un reportaje real, que era un reportaje falso? Falso. Tú de frente dijiste es falso. Bueno, por lo que se muestra, pero o sea, está claro que está inspirado en los reportajes de televisión, ¿no? En ningún momento dudaste. Mejor acá. No. En ningún momento dudaste. ¿Ustedes? A mí me pareció más como que era una pequeña ventana a otro mundo y, o sea, quizás yo no fuera parte de ese mundo, igual no significaría que no fuera real, o sea, quizás era real en ese otro mundo y yo simplemente estaba viendo como que desde afuera de la casa en donde estaba el televisor, en donde estaban las noticias. Ya. A ver, ¿y por qué este formato de noticias? Esa sería una pregunta, ¿no? ¿Por qué hacerlo como reportaje? Fue lo primero que yo me pregunté cuando estaba aquí sentada antes de ver el resto de la muestra. Y me preguntaba, en la necesidad de este juego, tú agregas un mundo más, pero en todo caso hay un juego entre la realidad y la ficción, o entre la realidad y este otro mundo, ¿no?, que de pronto aparece. Pero ese mundo en el reportaje, porque el reportaje tiene esta, ¿cómo decir?, este poder. Todos los reportajes que nosotros vemos en la televisión tienen el poder de decir que son verdad, ¿no?, porque han sido en vivo, porque han ocurrido in situ, porque el periodista investiga. Entonces, en este caso, empieza el reportaje, ¿no?, y empieza esta dinámica, ¿no?, de irnos mostrando cuáles son los chisitos del Perú, ¿no? Esa es una línea. Pero desde el comienzo hay una lluvia de color que marca toda la pantalla, toda la escena, y que de alguna manera nos da esa percepción de otro mundo, ¿no? Y de pronto desaparece y nos golpea con la realidad, además de una realidad muy dura, porque fue durante el COVID,
es esta escena, ¿no?, donde aparece Marciano, y entonces creo que hay ¿cómo decirlo de manera más simple, más clara, ¿no? Hay como una intervención acerca de qué cosa es lo que nosotros vamos a tomar como verdad y qué vamos a tomar como mentira, qué vamos a tomar como ficción y como realidad, y nos pone en esas circunstancias desde el comienzo, ¿no? Eso era lo primero que a mí me había llamado la atención fuertemente, porque luego este reportaje se acompaña, después de que termina de salir la escena, que sí es una escena real, ¿no?, creo que es de Frecuencia Latina, pero luego continúa ese formato y se inicia una serie de entrevistas a Jimmy San, a, ¿cómo se llamaba ella? Luna Nunir. Luna Nunir, que es una artista, ¿no es cierto? Estudiante de filosofía. Estudiante de filosofía. Y también está Alien Poyer, ¿no?, que trabaja en esta pollería de la familia. Así es. Entonces son esos tres personajes que van a ser entrevistados. Y cuando son entrevistados porque los tres, si bien no están con todo el traje completo de Chisito, porque implica un traje completo, sí tienen el rostro con una máscara, ¿no? Entonces se agrega un elemento más, que es el de la máscara, que no llega a ser esta cobertura total que sigue acompañando en las escenas constantemente, ¿no? Y cuando empiezan estas entrevistas, empiezan a aparecer ya esas escenas de los cuadros, que se van a convertir en cuadros o que se van a convertir en otras piezas que conforman la muestra. Entonces ya vamos ingresando a este otro mundo de ficción que se ha creado, donde sin embargo, a través de las entrevistas y con el formato de reportaje de televisión, se nos sigue jugando, digamos, como que no se termina de soltar el vínculo con la realidad o con lo verdadero, que es un tema también a discutir. Los tres entrevistados tienen posturas diferentes, ¿no?, respecto de Chisitos, pero tienen una manera de reflexionar, que son esos temas que luego se van a subrayar en el reportaje, ¿no? Uno es el aspecto sexual, el otro es el aspecto de la falsedad, y en algún momento se habla del miedo también, ¿no? Entonces hay como un conjunto de emociones fuertemente vinculadas a esta figura del Chisito. Se habla también además de la identidad nacional, que ser Chisito tiene que ver con ser peruano. Y ahí hay un tema importante que después, más adelante, se ve en la muestra, que es el concepto de cosplay y de hablar de un cosplay peruano, ¿no? Y que detrás de esos disfraces, que yo no sé si llamarlos disfraces porque a mí me parecen más una suerte como de armaduras, hay una persona dentro, ¿no?, que de alguna manera se está protegiendo, pero lo que insinúa el reportaje es que lo que se está protegiendo es este lado sexual, lo que se está protegiendo es este lado falso, lo que se está protegiendo es este lado que puede ser violento o falso. Entonces hay un tema ahí que me interesa ahora sí vincularlo a que el reportaje todo el tiempo abajo, en lugar de ser Frecuencia Latina, ya pasa a llamarse Reflexiones Torcidas. Entonces, ¿qué pasa ahí y qué significa que una reflexión sea torcida? Porque es una reflexión, y de hecho reflexión ya implica doblarse, ya implica torcerse. Esa es una reflexión, o sea, está flexionado 2 veces al menos, y además está torcida. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? ¿Por qué? ¿Qué es lo que se está torciendo? ¿La realidad o la ficción? Esa es la pregunta que a mí me queda, ¿no? ¿Qué es lo torcido ahí? Hay un tema también que yo le había comentado a Jimmy, que a mí me parece muy importante, y que es en sí el concepto de Chisito, y que era esto que yo les mencionaba, que no me parece disfraz, sino que me parece armadura, que es propio del cosplay, porque el cosplay es una práctica que muchos adolescentes y personas adultas utilizan dentro de la cultura anime, manga, la cultura asiática, digamos. El cosplay se utiliza como una manera de protección,
¿no? O sea, se han vivido cosas muy fuertes en la infancia, episodios traumáticos que se han ido teniendo, y entonces las personas, en ciertas ocasiones, algunas lo hacen solo por diversión y eventualmente, pero hay algunas personas que están en el personaje todo el tiempo, todo el año, permanentemente, y en esos casos sí hay situaciones graves, ¿no? Lo hemos visto con la Sociedad de Psicoanálisis de Niños y Adolescentes, y hemos trabajado ese tema, hemos visto que vamos a tener que retomarlo, porque los adolescentes llegan a terapia diciendo, por ejemplo, llevando un manga y diciendo, así es como yo soy, o sea, mira acá, ¿no? Y después es como un paso previo, por eso yo les digo como armadura, porque es realmente defensivo, ¿no? Y entonces cuando una persona logra finalmente salir de ahí, mostrarse, es un gran paso. Pero lo que ocurre acá en este cosplay peruano y en esta muestra es que nadie sale. Nunca vemos a alguien sin la máscara, nunca vemos a alguien sin el disfraz. Y nos dan a entender porque hay algunas escenas en el reportaje que aparecen caminando de noche, que están todo el día con ese traje y que incluso tiene que ver con la sexualidad. Y la sexualidad tiene que ver con el deseo, con el anhelo, con lo que nosotros soñamos, con lo que nosotros queremos ser. Es el impulso que nos hace crecer, transformarnos, ¿no? Entonces, que el sexo y que el deseo estén también dentro de esta armadura, dentro de este disfraz, también nos deja pensando si eso no es una limitación, ¿no? Y aparece entonces el tema de la violencia, aparece esta escena de los maniquíes con la ropa interior que decía no tocar, ¿no? La prohibición. Entonces estamos jugando en esos elementos, ¿no? De qué se libera, qué no se libera, qué se prohíbe, qué se esconde. Pero a la vez, y esa es una una reflexión retorcida, diría yo, propia de este, todavía no salgo del reportaje, es que todo esto es una ficción. O sea, si esto es una ficción, Chisito a la vez es como un disfraz, ¿no? Que está tratando de ponerle un nombre, de ponerle algo que además, en esta escena entre sexual y escondite, ¿no? Que parece una penetración cuando se crea el logo Chisito, está la idea también de algo que, como les decía, que se esconde, pero se esconden también esos anhelos, esos deseos. Hay un ocultamiento muy grande, ¿no? Que en este caso se está tratando de sacar a la luz. Y es Bamba en tanto no son disfraces profesionales, son disfraces improvisados, ¿no? Están vinculados a sectores populares o sectores marginales. Es una herramienta de trabajo, el Mickey, que también está en un lienzo, ¿no? Eso también es otro elemento importante porque es un empleo, pero es un empleo que se vuelve un tipo de vida, una forma de vida permanente, ¿no? Eso es identidad nacional. Ser peruano es vivir así, es vivir tras armaduras, es vivir mintiendo, es depender del disfraz para poder trabajar y sobrevivir. Son reflexiones retorcidas, ¿no? En ese sentido me parece que lo son, y creo que es un buen nombre para este primer reportaje. Y luego está la muestra en sí, y la muestra en sí ya agrega esos otros dos elementos que son la escultura, sobre todo la escultura, ¿no? Pero arriba se ve la pintura, la escultura y el videoarte, los tres elementos juntos, mientras que acá el videoarte es el que manda. Allá sí tenemos los tres elementos, ¿no? Y en esos tres elementos, la escultura llama mucho la atención con estos huacos que tienen un discurso directamente vinculado pues con la sexualidad, ¿no? Porque son estos huacos eróticos de la cultura mochica que todos conocemos, porque además es una, y no me van a negar que no, es una tradición de identidad peruana. Cuando llegan turistas, siempre alguien le dice, no te preocupes, te voy a llevar al Museo Larco para que conozcas, ¿no? Y con mucho orgullo, la gente siempre muestra, ¿no? O estoy pensando, por ejemplo, también en las esculturas de imitación de huacos de Cuculí Velarde, ¿no? Donde ella se pone a
sí misma, y también se ponen estos huacos eróticos, en todos los huacos que hay, ¿no? Ella se va poniendo, solo que ella abarca más culturas y no solamente las culturas del norte, ¿no? Preincas del norte. Ese huaco fue un huaco que trajo muchos problemas, hubo mucha discusión, porque sí es un huaco identitario, pero a la vez es un huaco que devela algo que debiera estar escondido, que es lo sexual, ¿no? Y sin embargo está ahí alardeando. En el caso de estas obras, además, hay digamos, son huacos, pero también viene esta, si vamos a seguir con este discurso, esta identidad cosplay, ¿no? También tiene un disfraz. Ya no tiene, digamos, su rostro moche, sino que lo que tiene es la cara de Darth Vader o el casco de Darth Vader, ¿no es cierto? Y entonces empieza este cosplay ahí, ya vinculado, como todo, a la cultura popular, porque ese es un elemento que también tenemos que señalar, ¿no? Nadie se disfraza, no sé, pues de Carlos Marx, todos se disfrazan de personajes populares que están en la televisión, que son corrientes, pero que sobre todo son personajes infantiles. Si bien Star Wars no es una película propiamente infantil, sin embargo sí es una película pensada para un público general y en un comienzo estaba pensada, sí, realmente para jóvenes, ¿no? Entonces, sí hay ese elemento popular ahí, pero es un personaje, a diferencia de los anteriores que hemos visto, es un personaje oscuro, es un personaje que tiene conflictos con la paternidad, es un personaje que no puede contener su maldad, que se arruina solo la vida, digamos, ¿no? Y le arruina la vida pues a una galaxia o más. Y ese personaje es la máscara en este caso, es la armadura detrás de la cual va a estar el huaco erótico, ¿no? Sin embargo, el huaco erótico se revela, sale, ¿no? No se puede ocultar, solamente está esa cara, ¿no? Y cuando sale, no emerge la sexualidad de una manera igual a la de los huacos, porque los huacos son realistas en cierto sentido, ¿no? Nos muestran posturas sexuales, tradiciones sexuales que nosotros asumimos, que damos por sentadas que son reales. Sin embargo, acá, en las piezas de Jimmy, los huacos están iluminados, son de neón, digamos, son también como juguetes populares, ¿no? Entonces la sexualidad emerge de una manera, ahí sí, digamos, como cultura pop muy fuerte, ¿no? Ya no solamente, entonces acá yo diría que lo torcido o la torcedura que se está dando es inversa. Acá ya no se esconde el sexo, sino que se muestra y se expone de una manera sumamente llamativa, exagerada, que a su vez me pregunto si no es un disfraz también, ¿no? Si no es una manera de disfrazar la sexualidad. Y luego está el gato, este gato de la buena suerte que siempre está moviendo la mano, pero decir en un contexto donde se juegan Darth Vader, el huaco erótico, la iluminación erótica, vamos a ponerle ese nombre, ¿no? Esto en el marco, este desborde, digamos, en el marco de un elemento que trae suerte, nos deja que pensar, pero no es cualquier suerte, es una suerte económica, ¿no? La del gato se pone en las tiendas para que haya más ventas, para que atraiga gente, hay una superstición alrededor del gato. Al mismo tiempo, si hay un pene enorme y una mano que se está moviendo de arriba para abajo, también insinúa no una figura de sexualidad en vínculo, sino una figura de sexualidad en masturbación. ¿Por qué es importante eso? Porque en todos estos casos que estamos viendo en el reportaje, son casos donde los personajes están encerrados, o sea, no los vemos con otros, solo aparecen en los lienzos. En los lienzos sí aparece Barney con Timoteo, aparece, ¿cómo se llama el de este de acá? El Grinch con el de McDonald's, ¿no?
con el payaso de McDonald's. Ese no es creo el de McDonald's, es Chupetín. Es Chupetín, ya, mejor aún. Entonces, en todos estos casos, claro, o el Tortu Ninja con Goku, ¿no? Acá sí hay una combinación, ¿no? Pero en ninguno de ellos, acá está Barney jugando, pero en ninguno de ellos hay un vínculo sexual o aparentemente sexual, hay una borrachera, acá se están acompañando durante las vacunas del COVID, ¿no? No, acá es una filmación y acá es la borrachera. Entonces, ¿por qué me parece interesante esto? Porque y ahí es donde se nota esta figura de la armadura, porque están juntos pero no hay contacto sexual, que se supone que es algo que está oculto y que cuando sale con luces y sale con la masturbación. Entonces hay como una ruptura de vínculos, de relaciones, nuevamente esta idea de que el cosplay como que te encierra, ¿no? Y que me parece muy importante que esté ahí. Y luego está este otro término que quería trabajar con ustedes, que era el de opciones ambiguas, porque el de reflexiones torcidas es más fácil. Pero ¿por qué la pregunta de opciones ambiguas? ¿Cuáles son las opciones entonces que este cosplay peruano está planteando y por qué es una opción ambigua, ¿no? Porque de alguna manera es una defensa, pero por otro lado es un aislamiento radical, alimenta el deseo sexual, pero al mismo tiempo lo reduce a la masturbación. Entonces creo que en ese sentido son opciones ambiguas, es decir, Chisito parece una opción, y luego resulta que es algo ambiguo que no necesariamente te va a jugar bien. Y entonces retomo lo que dice la filósofa nocturna, que es si eso es identidad nacional y si nosotros somos así, porque nos deja un poco esa pregunta, ¿no? O sea, los peruanos somos así, tenemos esas armaduras que hace que no nos podamos vincular, podemos imaginar al país, incluso el mapa del Perú, como una suerte de cosplay, donde detrás la gente solamente se está masturbando y no puede establecer relaciones, no puede establecer vínculos. O sea, a mí me parece que a mí me hizo mucho ruido cuando aparece el tema de identidad nacional y que Chisito sea un cosplay peruano y que sea algo que vas a hacer de por vida, que te insinúan que siempre vas a estar detrás de ese disfraz, que solamente vas a tener como opción la masturbación, que si sale algo va a salir de una manera derroche, ¿no? Incontinente. Creo que hay una serie de elementos ahí que son muy importantes para entender después los lienzos, o para disfrutar de los lienzos, o para ver los lienzos. No sé ustedes cómo se relacionan con la pintura. Normalmente uno los contempla, ¿no? La sensación es de contemplación frente al arte. Entonces, cuando uno contempla esos cuadros, después de haber visto este reportaje, ¿qué es lo que uno siente, no? Siente peruanidad, siente ganas de disfrazarse, ganas de romper con nuestras murallas, de salir corriendo y buscar a una persona y vincularnos. Somos así como país. O sea, creo que trae muchas preguntas. Eso como reflexión, dado que son reflexiones torcidas, ¿no? Como arte en sí, a mí me parece que el tener tres manifestaciones, ¿no? Videoarte, lienzo y escultura, me parece que de alguna manera también hace que nosotros tengamos que contemplar con diferentes puntos de vista un concepto, ¿no? El concepto de Chisito. Y entonces vamos como bordeándolo. Tampoco podemos atravesar la muralla. Vamos a verlo como lienzo, con sus colores, que son unos colores muy particulares, porque son colores por momentos muy fuertes, muy infantiles, pero por momentos un poco verdosos, repulsivos. Algo está ligeramente malogrado, oscuro, ¿no? Seguimos contemplando y de pronto aparecen estos guacos que nos hacen reír, ¿no? Porque lo primero que hacemos es reírnos, esa risa sonrojada que produce lo erótico, ¿no? Y de pronto nos vamos dando cuenta de que está hecho de partes distintas,
armado, casi armado como estos disfraces, ¿no? Un poco improvisados, que se van armando, que se van poniendo, pero que son así, ¿no? Como diferentes capas, ¿no? Y luego está el video de arriba, que además añade bocetos, que aquí no están presentes, ¿no? Esos bocetos que están ahí coloreados con lápiz, con pinceles, esos bocetos también nos dan la idea de que el arte es como un proceso y que estamos dándole vueltas, girando alrededor de un proceso que en lugar de aislar más bien junta, ¿no? Que no esconde sino que revela. Entonces es como un juego de oposiciones que todo el tiempo nos va mostrando cada una de las obras de Jimmy, ¿no? No sé cuáles son sus opiniones acerca de lo que he dicho, porque la verdad me fui del todo, porque cuando vine a ver la muestra, la verdad sí me impresionó bastante, y como les digo, me hizo bastante ruido esto de la identidad nacional. Yo dije, ¿por qué los peruanos somos así? Sé que en otras culturas también hay, ¿no? Sé que en Japón, por ejemplo, uno de los empleos principales es ese, ¿no? Casi todos los restaurantes tienen a un jalador que está llamando, vestido así. Lo aprendí en un cómic de Joan Sfar, donde el personaje tiene que salir a buscar trabajo y el primer trabajo que consigue es ese, ¿no? Entonces me preguntaba yo, bueno, nosotros tenemos eso también acá, ¿no? Ahora en Navidad es súper notorio, hace calor, la gente está sudando, pero está dentro de esos disfraces, está animando fiestas infantiles, ¿no? No sé si ustedes van a seguir mirando las fiestas infantiles con los mismos ojos después de esta muestra, porque uno se pregunta mucho, como dicen ahí, hay alguien detrás con una historia, es lo primero que nos dicen, ¿no? Acá hay alguien detrás con una historia. ¿Qué es lo que hay detrás? No sabemos. Nunca vemos en ninguno de los reportajes, en una de las piezas, qué está detrás, pero nos dicen que hay alguien detrás. Entonces creo que eso es algo muy, muy valioso, la verdad, ¿no? A ver, no sé sus opiniones. A mí me parece interesante también haber tomado en cuenta que hay un grupo bastante grande de personas que se dedica a vestirse como medio de trabajo. Entonces está el Frankenstein, que está caminando todo abrigado en cualquier estación, incluso en verano, y cuando alguien quiere tomarse una foto recibe una propina, que es su ingreso, ¿no? En el caso de Mickey, es una persona ciega, ¿no? Que tiene dificultades visuales, y sin embargo, no sé, me imagino que se traslada acompañado, ¿no? Y está ahí cantando, igualito recibe propinas, ¿no? Y así hay muchos personajes que existen alrededor del Mercado Central, alrededor del centro de Lima, que se ganan así la vida. Bueno, también hay personas que contratan, como el caso de Robotín y Robotina, ¿no? Son bien conocidos porque ellos están en las redes, están en el TikTok, ¿no? Entonces parece que fueron pareja y después Robotina resulta que se separaron por algún motivo y Robotina gana mucho dinero cuando se presenta, ¿no? Entonces son gente que se viste especialmente como un medio de vida. Eso me pareció bien interesante, ¿no? Porque es un sector de la población y es algo real, que realmente no tiene otro medio, que no tiene mayores estudios y termina trabajando en eso, ¿no? Pero sí me ha gustado tu análisis, has pensado más de lo que normalmente uno piensa, porque claro, tú tienes estudios, ¿no?, de psicología, pero sí me parece bien interesante lo que dices del cual fue vandalizada y luego volvió a hacerse, ¿no? Entonces son cosas que existen en nuestra cultura peruana, en distintas ciudades, pero que realmente se dan, ¿no? Entonces es lo interesante llevar eso al arte, ¿no? Que normalmente los artistas se preocupan de sus intereses personales, ¿no? Sus, digamos, de ahí sale su arte. Pero en el caso de Jimmy, él recoge, ¿no?, una serie de realidades que tenemos en nuestro país y las vuelca a su postura, a su pintura, a sus videos. O sea, está reflexionando sobre estos videos que existen ya en YouTube, que existen en todas las redes. Entonces hay una reflexión ahí, como dice, reflexiones torcidas, porque él las adapta, las coloca en una galería. O sea, difícilmente estos videos se ven en galería, ¿no? En este caso se están viendo en galería, entonces es la opción de él. Eso es lo interesante, me parece. A ver, ¿alguien más quiere...? Hola.
Bueno, a mí tu explicación definitivamente me quedé maravillada, ¿no? Gracias. Esperaba tanto bagaje detrás de la muestra, ¿no? O sea, no tanta reflexión, por lo menos yo. La muestra es completamente atípica, o sea, tú puedes venir con una idea de ver de repente pintura, un poco de escultura, un video hecho, elaborado, pero cuando analizas cada cosa, cada pieza, en mi caso yo vi primero la muestra, vi primero las pinturas, las esculturas, le fui preguntando a Jimmy algunas cosas. Primero no entendía el tema del huaco, era la primera vez que lo veía, entonces dije, pero ese es la mano del gato, ¿no? Y esto, y ese casco me parece, dije, se parece ya a un soldado, entonces, como que te va sacando bastante de cuadro en varias cosas, ¿no? Yo soy mamá de 3 ya adolescentes, grandes, ¿no? Jovencitos. Entonces, ver a Barney, a Timoteo, a Goku, a toda esta serie de personajes en esa faceta, digo que te mueve el nervio, ¿no? Te hace pensar de una manera completamente distinta, es como ver un ángulo completamente distinto. Entonces, ya cuando he visto el video también, ¿no? La bamba, el sexo, todo lo que involucra la muestra, y entonces te hace pensar y reflexionar un montón. Ese marciano yo no recordaba, por ejemplo, que era parte de una noticia, que mi polvito y se metió con eso, ¿no? Entonces, de verdad, sí te perturba un poco y te mueve, ¿no? Dices, claro, son torcidas, ambiguas, las palabras están perfectamente, calzan perfectamente con la muestra, ¿no? Sí. Tiene mucho carácter la muestra, ¿no? Y mucho para reflexionar y seguir y mirando cada detalle y cada cosa, porque está muy bien hecha, muy bien elaborada. Sí. ¿No? Entonces, como dices, yo no sé si volvería a mirar a los personajes infantiles, Sí. de chiquitos, ¿no? Ahora, entonces, sí, me ha dejado con un montón de ideas. Me parece que es una muestra que podría dar para más, estirarla muchísimo más. Y me parece que incluso le comentaba a Jimmy eso, ¿no? Que por ejemplo en Europa sería un éxito total, porque es estas cosas que tenemos aquí, no solo en Latinoamérica, estoy hablando específicamente de cosas como estas. Esta especie de cultura torcida que tenemos, todas estas manifestaciones, nos gusta, no somos eso, somos el Perú. Eso es una partecita del Perú que vivimos todos los días. De repente vamos al centro a comprar algo y por ahí está el personaje, por ahí está uno de estos, pero pasamos rápido, ¿no? Mucha gente, no me vayan a robar, pero visto aquí de esta manera es una cosa distinta, ¿no? Que te mueve y te hace pensar. Yo creo que esta muestra llevada, por ejemplo, a Europa sería fantástico. Claro. No tienen eso, son una sociedad tan civilizada que estas cosas lo sacarían de cuadro de repente, ¿no? A mí me gustó mucho. Yo creo que tiene para una segunda parte o para ampliarlo incluso, ¿no? El video podría dar para mucho más, por ejemplo. Yo me quedé pegada con el video, ¿no? Sí. Entonces, y veía mirando, ¿no? Ciudad Gá, Sí. Jerusalén. Entonces, como que te descuadras como una cachetada tras otra, entonces, wow. No es solamente ver qué bonito pintó, de repente, como dices, el color por aquí, o un color chocante que de repente te sacudió y te movió y te hace enfocarte en otra cosa. Entonces, es una serie de estímulos, ¿no? Que te llevan de verdad a reflexionar, de repente de manera torcida, ¿no? Sí. Pero a reflexionar. Sí, por mí, fantástico tu explicación, genial. Gracias. ¿No? Es que ha creado un mundo. Sí. Lo que ha hecho es ha creado un pequeño universo, ha creado un concepto, que bueno, ahora casi todo el arte es conceptual, pero además le ha creado un pequeño universo. Ese plus es el que, claro, tú estás resaltando, pues, ¿no? Porque, y es un universo que además nos toca a todos, porque como entra el tema nacional, tú dices, bueno, entonces nosotros nos movemos en ese universo torcido, qué difícil. Pero sí, pues, por eso ahora vamos a salir a la calle y no va a ser igual. Sí. ¿Alguien más quiere hablar? Gustavo. Bueno, que me parece también que la muestra la tengo que ver bien y yo no he visto las obras arriba todavía. Sí, solo el video. Solo el video. Lo tengo clarísimo que quiero volver a verlo. Me ha parecido muy bueno. Muy original también. Porque Barzá, por ejemplo, cuando estabas comentando que hay producciones que
digamos, tienen un trabajo visual que evidencia que no es real, ¿no? O que hay una producción, pero al mismo tiempo te cuentan una historia que busca conectar, como que busca contarte una historia y simular que es real. Yo siento que aquí es lo opuesto, porque, o sea, como que te muestra imágenes que están como muy conectadas con los noticiarios, digamos, que ve cualquier peruano, ¿no? Es televisión abierta. Y me pareciera, hasta donde yo conozco, que es como que Jimmy ubica bastante bien toda esta idea como de la cultura bamba local, y entonces como que la identifica y la resalta, y sin embargo, claro, para mí sí hay aspectos de las historias que me lo hacen inverosímil. Sin embargo, hay aspectos de esa inverosimilitud que realmente se plantean o se exponen, como es lo del marciano. Yo no había visto esa noticia, pero yo creo que, claro, sí es posible que te salgan con eso en noticias locales. ¿Y qué otras cosas pueden verse seguramente en la prensa impresa? Es que fue durante la pandemia en que se disfrazaban para poder... Y en la pandemia me imagino un montón de noticias amarillistas, o todo el tema de las medias verdades, o que uno no sabe hasta qué punto son fake news o son reales. Yo, por ejemplo, ahorita, soy muy sincero, no sé exactamente el nivel de realidad o ficción o exageración que puede haber habido realmente en los casos de personas en Ecuador que caían en la calle y supuestamente fallecían. No sé cuántos fueron, pero recuerdo haber visto en la televisión de señal abierta nacional 2 o 3 casos que decían, ¿no?, qué grave la situación en Ecuador. Hay gente que siempre está caminando en la calle y cae y muere. ¿Caía y moría ahí? ¿O es simplemente que, claro, por exhaustos, el tema de dificultad para respirar, se desmayaron, pero no llegaron a morir, ¿no? Bueno, muy interesante, muy bueno. Sí. ¿Alguien más quiere intervenir? La verdad que es una... A mí lo que me gusta mucho de la muestra es lo que les decía, ¿no? Como este concepto de Chisito, todos los elementos que nos trae, que nos mueve, las cosas que nos activa, creo que sí, de alguna manera es peruanidad, ¿no? Pero algo con lo que me quedo, un poco ya como para cerrar, es esta escena al comienzo del video, del reportaje, que salen 2 cabezas sin el cuerpo solo salen 2 cabezas que están embolsadas, como que están en venta los disfraces, y dicen, sabemos que detrás hay una persona, ¿no? Hay una persona real detrás que tiene algo, que algo le ha pasado, pero nunca, y terminamos de verlo, no vemos a las personas reales. Y las pocas que hay, que son los 3 entrevistados, están enmascarados, ¿no? Entonces, es como que estos 3 que sí hablan, sería lo más cercano a quien detrás del disfraz sí puede hablar, pero en nosotros no lo tenemos, ¿no? Entonces, y hay esa sensación de, bueno, si lo estás entrevistando, ¿por qué no se quita la máscara? O ¿por qué Jimmy San siempre aparece como un fantasma? ¿No? Entonces, y todo lo que implica ser un fantasma, en todos estos elementos que estamos en este momento analizando, ¿no? Entonces, sí me parece que es una obra, como les decía, es un concepto con un universo sumamente complejo, que sin embargo, a pesar de toda esta complejidad, uno termina de ver y dice, sí, pues así somos los peruanos, ¿no? Es algo difícil de conseguir y se ha logrado, porque yo creo que esta obra se puede llevar a Juliaca, a Iquitos, y el efecto va a ser el mismo. Todos vamos a reconocer, todos vamos a sentir cosas similares, ¿no? Entonces sí me llama la atención eso, ¿no? Yo podría aportar sí. rapidito con lo que decías de que eso de que gracias a la máscara hablan, es como, me hace recordar tipo cuando hablan, hace reportaje de
víctimas de asesinatos o cosas fuertes, siempre como que los ponen en una sombra, ¿no? Y hablan. Y Con la voz distorsionada. Claro, con la voz es como que ese anonimato les da cierta protección, ¿no? Y libertad de decir las cosas como son, sin ser juzgados, sin vergüenza, sin nada de esas cosas, ¿no? Como que esa máscara les da esa protección y esa libertad. Y justo con Jimmy el otro día lo estaba comentando, que a mí este tema del disfraz y del poder tú, o sea, es como que el disfraz te saca a luz tu verdadera identidad de alguna manera, ¿no? Porque te da libertad de decir las cosas como son sin que te juzguen. Y yo le decía que a mí me recuerda mucho ese fenómeno al tema de, por ejemplo, en las redes sociales, ¿no? Porque en las redes sociales también la gente crea cuentas no personales, como cuentas con un alias, y dicen las cosas que quieren decir, ¿no? O sea, cosas xenófobas, homofóbicas, racistas, lo que sea, cualquier opinión, pero se blindan tras ese anonimato y dicen las cosas que quieren decir, ¿no? Qué cosa que en la vida real con su cargo eso no lo hace. Claro, entonces, claro. hay como que una duda de quién eres, ¿no? ¿Eres la persona detrás de la máscara o sin máscara? Es como que es interesante ese fenómeno. Sí, totalmente de acuerdo, sí. Solo que acá, digamos, este añadido sexual, que no necesariamente está en las redes, que sí está a veces, ¿no? Pero que aquí está como concentrado todo, ¿no? Y bueno, sí, tiene que ver con libertad y tiene que ver con identidad. Y tiene que ver también con lo fake, ¿no? O sea, no es el Mickey Mouse con el disfraz oficial que tú ves en un local de estos de Disneyland, ¿no? Sino que es uno inventado acá. Era como esos que estaban embolsados, ¿no? Está hecho a nuestra manera, de manera bamba, que es el término que utilizamos, ¿no? Entonces, es un disfraz muy peculiar, es una armadura muy peculiar la que se plantea aquí. Sí, la idea de universo que mencionabas parece bien apropiada, ¿no? Por el hecho de que las diversas formas de expresión, como son el videoarte, la escultura, la pintura, como que se han complementado. El videoarte es el que manda, realmente. Si uno no ve el video, no comprendería mucho, digamos, las otras representaciones, ¿no? Y en sí, eso es lo que tendríamos que ver, si cada una de esas obras en particular, una pintura, una escultura, de las que están presentadas, pueden ser apreciadas en su propio concepto, sin tener que depender de las otras, ¿no? Si es que este universo es algo que genera mucha dependencia de un objeto del otro, ¿no? Entonces, eso puede ser un poco confuso para un espectador que no conociera, digamos, la vida que tenemos acá en Perú. Ver, por ejemplo, al Goku que se está haciendo vacunar, ¿no? Son pinturas un poco grotescas, no tratan de representar fielmente, digamos, al personaje, ¿no? Y también como un escenario que no es real, un poco simplificado, con colores muy planos, ¿no? Entonces, se puede decir que también ahí él se ha apropiado de esos personajes, pero no se ha apropiado del Goku, tampoco se ha apropiado del que está disfrazado, ¿no? Entonces, hay, como decir, diversas, como decir, plataformas que están una encima de otra, ¿no? Que ocultan la identidad de los personajes, que ocultan quizás también lo que está sucediendo o de esa realidad que se quiere representar. Sí. Yo también me preguntaba en algún momento, ¿no? Después de haber visto la muestra, en qué pasaba con los cuadros de manera independiente, porque sí depende mucho del contexto, sí. Bueno, es un reto para Jimmy si es que los cuadros van a estar así solos, ¿no? Porque parece sentido del humor, ¿no? Parece como una broma, ¿no? El Barney y el Timoteo tomando juntos y embriagándose juntos. Suena gracioso, pero también es un tipo de humor peruano. Es el tipo de humor que nosotros hemos visto en Los Chistosos, ¿no? En los cómicos ambulantes, también en los programas de televisión, ¿no?
que es un tipo de risa que yo más bien me centraría en esa risa peruana, ¿no? Que gusta de ver a estos personajes representados de esa manera. Pero sí, es dependiente de toda la muestra en sí, eso sí estoy de acuerdo. No sé si es un defecto o una virtud. Yo creo que es una condición porque se trata de un concepto. Ante todo es arte conceptual y el arte conceptual exige ¿no? que uno pueda tener herramientas para poder comprender qué es lo que hay detrás, ¿no? Tal cual el disfraz. El concepto también cumple esa función, tenemos que averiguar qué es lo que está detrás de lo que vemos, ¿no? Entonces, sí, creo que es una muestra bastante ambiciosa. Espero que siga presente por mucho tiempo más y que devenga también en otras cosas que Jimmy vaya a hacer y nuevos retos, nuevos conceptos, porque me parece que el método que he encontrado, ¿no? Para expresar el concepto puede ser un método que pueda servir después para otras cosas o ir variando, pero sin duda sí pasa por esta necesidad de tener apariencias, de estar detrás y todo lo que implica eso en el país, ¿no? Bueno, no sé si alguien más, pero muchas gracias por haberme invitado a conversar, la verdad que me ha gustado mucho la muestra.